antes de comenzar, y en nombre de todo el equipo, la verdad que agradecerles esta oportunidad de compartir esto, ¿no? Que hacemos con tanta pasión y que creemos en este mundo interconectado que vivimos, que tiene una gran importancia. ¿Por qué, Gaby? Dale, Gaby. ¿Por qué abordamos la problemática de la resistencia a los antimicrobianos? En primer lugar, porque tenemos una línea de investigación que aborda estudia los factores de riesgo para la salud pública, y dentro de esa línea, uno de los temas o de los ítems que tratamos fue el tema de buscar bacterias resistentes o genes de resistencia a los antimicrobianos en el ambiente y en los animales de compañía. ¿Por qué esto? Porque sabemos que es una problemática que desde el enfoque de una sola salud, donde ya está totalmente dilucidado que la salud humana con la salud animal están íntimamente relacionados y los dos íntimamente interconectados con los ecosistemas en donde existen, el tema de la resistencia a los antimicrobianos tiene una prioridad muy manifiesta. La Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que si no tomamos en serio este tema, en el 2050 nos vamos a quedar sin antimicrobianos para usar aún en infecciones muy leves, ¿no? Estamos pasando una era post-antibiótica, ya la industria farmacéutica no fabrica antibióticos como antes, y los que tenemos los estamos perdiendo. Por otro lado, con este tema también ponemos nuestro granito de arena en los objetivos de desarrollo sostenible, porque tiene que ver con la salud y el bienestar, tiene que ver cómo esto está interconectado con la docencia y con la sociedad, tiene que ver con esto de la educación de calidad, tiene que ver con el agua y el ambiente, tiene que ver con el consumo responsable, porque acá no le podemos echar la culpa a nadie, acá todos tenemos algún tipo de responsabilidad, y tiene que ver con el hecho de lograr alianzas, porque el tema es tan complejo que no lo podemos abordar desde una disciplina, sino que es un tema interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, y un tema que también nos afecta como habitantes de este mundo, digamos, aunque no estemos en ninguna disciplina. Y por otro lado, la próxima, Gaby, tiene que ver con esto, ¿no?, de la ecología integral que tanto estamos hablando, ¿no?, y el cuidado de la casa común. Bien decía la próxima, Gaby, el Papa Francisco en la Laudato Si, que no podemos hablar ya de dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino que en este tema, como en tantos otros, tenemos que hablar de una sola crisis compleja socioambiental. La próxima, Gaby. Bien, entonces, ¿cómo en este mundo interconectado, qué es lo que se nos ocurrió o cómo lo estamos trabajando? Como les dije, entonces, parte desde un proyecto institucional de investigación, en donde, en el marco de este proyecto, se están realizando dos tesis de doctorado. Una está a cargo de Gabriela y el otro a cargo de Susana. Una habla de o estudia la presencia de bacterias y de genes de resistencia en el ambiente urbano, en el ambiente periurbano, en las aguas, en nuestros ríos. Y Gabriela está con el estudio de presencia de bacterias resistentes y genes de resistencia en animales de compañía, perros y gatos, que es con lo que vivimos en un contacto, ¿no?, más frecuente. Como los resultados que estamos obteniendo realmente nos despertaron una luz de alerta, dijimos, ¿qué hacemos con esto? Porque que la investigación quede entre cuatro paredes de un laboratorio no nos sirve de nada. Entonces buscamos las asignaturas cuyo anclaje curricular permitieran el desarrollo de la temática, trabajamos el tema con nuestros alumnos y quisimos ir un paso más y con nuestros alumnos entonces salir a la sociedad a empezar a concientizar sobre el mal uso y el abuso que hemos hecho de los antimicrobianos, la importancia que esto tiene, cómo estamos contaminando nuestro medio ambiente, y realmente si esto no lo tomamos entre todos y lo hacemos visible, no vamos a volver para atrás, pero al menos podemos llegar a frenar esta escalada abrupta de resistencia que estamos teniendo. La próxima, Gaby. ¿Cuáles son los objetivos entonces de toda esta experiencia? Trabajar la problemática de la resistencia desde un abordaje integral,
concientizar a los futuros profesionales en el rol que tienen veterinarios, bioquímicos, farmacéuticos en relación a esta problemática, pero no quedarnos ahí, sino que articular también con la proyección social y empezar a despertar y a contar qué es lo que está pasando, por lo menos en nuestra Córdoba, que son los estudios que tenemos. La próxima vez. Bueno, ahora entonces, una de las que les dije estaba a cargo y es la que estudia todo el ambiente urbano y periurbano, del especialista Susana Ruiz, y con ella los dejo. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, soy Susana Ruiz, realidad Jenny para todo el mundo. Y bueno, yo les voy a contar cómo contaminantes silenciosos como bacterias y genes de resistencia pueden contaminar esta casa común. Y agradecerles porque nos permiten difundir esta problemática de la resistencia antibiótica, como dice Rosario, de nada sirve que quede plasmado solo en un paper o dentro del laboratorio si no hacemos nada para revertir esta problemática. Esta figura nos ayuda a todos a visualizar cómo se disemina la resistencia a los antibióticos en este mundo tan interconectado. Si bien Gaby, si me podés ir marcando mejor, en los hospitales se utilizan muchísimo los antibióticos y es por eso que hacen una presión selectiva de las bacterias resistentes, si bien todavía tenemos algunas opciones, muchas opciones para los tratamientos de las enfermedades infecciosas, el uso abusivo hace que se seleccionen cepas, bacterias resistentes dentro de los hospitales, tanto es así que cada hospital tiene una epidemiología de cuáles son sus bacterias resistentes y según eso van a abordar empíricamente los tratamientos de los pacientes que se internan en ese hospital. Esas bacterias resistentes lamentablemente no quedan solo con el paciente que es tratado con los antibióticos, sino que pueden diseminarse a otras habitaciones o fuera del hospital a través de las manos del personal de salud, a través de las visitas de ese paciente, a través de la mano o de las manos o de la vestimenta, y a través de los efluentes, ya sea por los desechos del propio paciente, que no solo va a eliminar estas bacterias resistentes, sino también los antibióticos se eliminan de forma activa a través de materia fecal y de orina y van a terminar en los efluentes, aumentando la presión selectiva hacia las bacterias del medio ambiente. Muchos hospitales no tienen tratamientos de sus efluentes, entonces van a parar directamente a los ríos contaminándolos. Por parte, en la comunidad, el uso de antibióticos, si bien muchas veces recetados, otras veces todavía nos automedicamos, así que nosotros desde este grupo festejamos esta nueva ley para la receta archivada para comprar los antibióticos. Y no solo nosotros nos automedicamos, sino nuestras mascotas, si bien los veterinarios medican y controlan, muchas veces nosotros como dueños de estas mascotas, porque no la pudo tomar, porque me olvidé de dársela, estamos dando concentraciones subinhibitorias o cortando tratamientos que hace que las bacterias resistentes se multipliquen. Y también estas bacterias y estos antibióticos van a contaminar, igual que hacían en los hospitales, los efluentes, y con las mascotas a su vez se agrava porque las mascotas cuando nosotros las paseamos, la materia fecal queda en lugares, muchas veces en los lugares públicos como plaza, parques y en la calle. En otro nicho que es muy importante es en el agro. Se sabe que la mayor cantidad de antibióticos son utilizados en el agro, el 80% de los antibióticos son utilizados en este nicho, en los animales de producción, donde se usan no solo para tratar las enfermedades infecciosas, sino como profilaxis, metafilaxis y como factores de crecimiento. Esto va a seleccionar bacterias resistentes que van a volver a nuestra mesa en los alimentos. Además, el estiércol de los animales también es muchas veces utilizado como fertilizante y es una manera muy clara de diseminar las bacterias y los genes de resistencia. Como dije al principio, terminan los efluentes y estos efluentes van a terminar en el río.
Entonces, animales salvajes que nunca fueron a un veterinario, nunca tomaron un antibiótico, van a colonizarse por el solo hecho de bañarse en el río o tomar su agua. Además, a través de la colonización intestinal, nuestra colonización intestinal, las bacterias y los genes de resistencia pueden en horas atravesar el planeta a través de los viajes. Visto esto, cómo se puede diseminar tan fácilmente la resistencia antibiótica, Gaby, les voy a explicar el por qué es tan importante esto de la resistencia, porque impactan en la salud pública. ¿Cuánto? Y mucho. Reducen cada vez más las opciones terapéuticas, vamos a tener infecciones que van a ser de muy difícil tratamiento, esto va a aumentar los costos sanitarios y van a aumentar las tasas de morbimortalidad. Como estuvimos viendo, esta problemática no se puede abordar de un solo enfoque y por eso muchas entidades gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal, la FAO, dentro de este concepto de una salud proponen abordar de manera integral esta problemática teniendo en cuenta lo humano, lo animal y lo ambiental. Sabemos y pudimos ver que la polución ambiental es un eslabón importante de la diseminación de genes de resistencia y de bacterias resistentes. ¿Gaby? Por eso, y teniendo en claro la problemática particular de nuestra ciudad, donde, admitido por la municipalidad, ocurren 30 desbordes cloacales promedio por día, y en el marco de mi tesis doctoral, dirigida por el doctor Alex Saca de la Universidad Nacional, quisimos investigar si estos desbordes de aguas residuales contribuían a la contaminación de bacterias, con bacterias resistentes. Ahorita. Y por eso decidimos juntar estas aguas, que era muy fácil, porque en cualquier lado que salíamos a caminar había algún desborde cloacal, y tomábamos las muestras, se tomaron de forma aleatoria, y tratamos de cubrir todos los puntos de la ciudad, que ahí se muestran en esa foto. ¿Y qué buscamos? La próxima. ¿Qué buscamos? Buscábamos las bacterias con prioridad crítica, y aquí llamábamos a eso, son las bacterias que infectan principalmente al ser humano y que no tienen opciones terapéuticas. Nosotros nos enfocamos a las enterobacteriales, que eran resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y a los carbapenemes, y en los enterococos faecium resistentes a vancomicina y estafilococos aureus resistentes a meticilina, que también son de prioridad elevada. ¿Qué encontramos? Y encontramos obviamente que todas estas aguas tenían bacterias coliformes en todas, porque era cloaca y era materia fecal, que el 79% eran de origen fecal, porque era cloaca, era caca, pero lo que nos llama la atención, Gaby, es que el 71% de las bacterias aisladas tenían mecanismos de resistencia contra estas cefalosporinas de tercera generación, que son el tratamiento que se les dan a los pacientes con enfermedades más graves causadas por enterobacteriales. Y un 12% eran resistencias a los carbapenemes. Esto parece un número bajo, 12%, pero el tratamiento, es la opción terapéutica para tratar las enfermedades por bacterias gram negativas que eran resistentes a los carbapenemes. Entonces, de ese 71% que tenían BLE, de 71% que tenían BLE, 12% no iba a tener opción terapéutica. Estamos mal. La próxima. Eso pasaba en el medio ambiente, en la ciudad, o sea que por acción del hombre estábamos contaminando con bacterias resistentes, y estas aguas residuales, a través del drenaje pluvial, llegan hacia el río, porque el drenaje pluvial desemboca en el río y en el arroyo La Cañada, que después se unen al medio de la ciudad y siguen por el lecho del río hasta pasar por la planta depuradora, y siguen el río abajo hasta su desembocadura en la laguna Mar Chiquita, que es Parque Nacional. Entonces queríamos ver si esta contaminación antropogénica estaba contaminando también el agua del río. Gaby. Y para eso estudiamos el agua del río. ¿Dónde? Y puntos estratégicos. Buscamos
Estudiamos el agua del río antes que atraviese la ciudad, cuando finaliza su recorrido, justo antes que termine el paso por la ciudad, después que termina, y en dos puntos cercanos a la planta depuradora. Gaby. Gaby, la próxima. ¿Y qué vimos? Esta gráfica representa lo alarmante de nuestros hallazgos, es que antes que el río pasara por la ciudad, no estaba contaminado con materias de origen fecal, pero a medida que la atraviesa y por acción del hombre, y repito esto, por acción del hombre porque mucho tenemos que ver, se fue llenando de bacterias coliformes. Acá en las gráficas podemos ver que había un aumento entre 10.000 y 100.000 veces el número de coliformes fecales que encontrábamos en el río. Lo que nos llama la atención acá, fíjate Gaby, si me querés marcar el punto 4 y el punto 5, que son dos puntos que estaban después de la planta depuradora y permanecían con un contagio alto de coliformes fecales y de Escherichia coli. Entonces hicimos un zoom en el estudio y queríamos ver qué pasaba alrededor de la planta depuradora. Se tomaron entonces 3 puntos, uno antes que pase por la planta depuradora de Bajo Grande y 2 puntos cuando atravesaba, cuando después que pasa por la planta depuradora. Quiero que vean esta foto que se ve a simple vista las diferencias de color del río antes que pase por la planta depuradora en el primer punto y cómo se enturbia después que pasa por la planta depuradora. No sé si lo alcanzan a ver. La próxima. ¿Y qué vimos? Si bien lo sospechábamos, nos sorprendimos igual que si bien el río ya llega contaminado antes de la planta, después que pasa, lejos de bajar, aumenta entre 100 y 1000 veces la cantidad de coliformes. Bueno, esto era alarmante y después de investigar un poquito, era una época en que la planta depuradora no daba abasto y eliminaban hacia el río sin procesar el contenido de las aguas residuales. Por suerte, en este momento tenemos una nueva planta depuradora que se sumó a esta vía. Ahora sí, la próxima. Y en cuanto a las bacterias resistentes, también lo mismo que pasaba en la ciudad, encontramos bacterias resistentes a medida que el río va atravesando la ciudad. Fíjense que en el primer sitio no encontramos ninguna bacteria resistente. El primer sitio es antes que atraviese la ciudad. Y a medida que la cruza se va contaminando con bacterias resistentes. Encontramos muchas especies y muchos mecanismos de resistencia. Encontramos Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, productores tanto de BLE, que son enzimas que inhiben la acción de las cefalosporinas de tercera generación, y encontramos bacterias con carbapenemasas, igual que lo que pasaba en la ciudad, es decir, que atacaban a este antibiótico, que es una de las casi únicas opciones terapéuticas para el tratamiento. También encontramos, ¿se acuerdan que buscábamos también esos otros microorganismos que no eran de importancia crítica pero elevada, como enterococos y estafilococos? Sí, bueno, aparte quisimos ver, porque lo que estuve diciendo hasta recién es que encontramos que por acción del hombre el río se contamina con bacterias resistentes eliminadas por el hombre o por los animales. Quisimos ver aparte, haciendo la secuenciación completa del genoma, si estas bacterias eliminadas eran capaces de transmitir sus genes de resistencia a bacterias medioambientales. Y esto es solo para mostrarles que sí, porque encontramos que, por ejemplo, en Aeromonas caviae, los genes de resistencia para KPC, que para la carbapenemasa, tenían la misma secuencia de inserción. Y esto nos estaba, la misma secuencia de inserción, perdón, que hallada en cepas clínicas. Entonces, esto es lo que me estaba diciendo y confirmando que ese gen de resistencia había sido pasado de forma horizontal de bacterias clínicas, de bacterias patógenas para el hombre, hacia bacterias medioambientales. ¿Y por qué es importante esto? Porque una bacteria medioambiental que está
que está cómodamente viviendo en su nicho, ha adquirido un gen de resistencia. Entonces lo va a incorporar y va a permanecer este gen de resistencia en el medio ambiente donde está habituada, convirtiéndose en un reservorio de resistencia, en este caso a los carbapenemes. También por medio de electroforesis de campo pulsado se pudo ver que los enterococos aislados en el río también estaban relacionados con bacterias de origen clínico. Y bueno, como pudimos ver y pudimos demostrar que en las aguas residuales provenientes de los desbordes cloacales vehiculizaban bacterias multiresistentes a estos antibióticos tan importantes para el tratamiento de infecciones, que esta acción antropogénica convierte al río en un reservorio de genes de resistencia y estos genes se incorporan en las comunidades microbianas naturales del río y lo que permite la diseminación a distancia de esta resistencia. Esto lo único que nos hace es confirmar de manera descriptiva el problema de la resistencia a los antibióticos y la diseminación hacia lugares naturales como el río o como contaminación ambiental a través de las aguas residuales. Por ahora es un tema descriptivo, decimos que hay, y está bueno esto de la comisión que comentaban que están formando, porque ahora hay que medir y ver cuánto es el riesgo real que produce esta contaminación para la salud pública. Para eso hay que medir, para poder legislar, para saber cuánto es el punto permitido de estas bacterias en el ambiente. Porque decir que sea cero, y no, es una utopía. Decir que nadie tire materia fecal al río, y es una utopía. Bueno, habría que ver los números, cuántos son los números permitidos para poder legislar. Y como dijimos al principio, con la figura esa que tanto me gusta, este problema de la diseminación de la resistencia a antibióticos también tiene que ver con los animales de compañía, pero para eso la voy a dejar a Gaby para que les cuente esto. Gracias, Jenny. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a todo el equipo de Copime y sobre todo a Alberto Llanelo y a Elena Rudi, que hicieron el contacto con nosotros y nos han tratado con tanto cariño. Así que agradecer esta invitación. Yo les voy a contar ahora sobre lo que hemos encontrado dentro del marco de esta investigación y relacionado a mi proyecto de tesis, que también es dirigida por el doctor Alex Saca, de la Universidad Nacional de Córdoba. Les voy a contar lo que hemos encontrado en muestras de pacientes clínicos, sobre todo en el análisis de urocultivos, o sea, pacientes que derivan la muestra de orina en laboratorio porque están posiblemente con una infección urinaria, ¿sí? Antes de empezar, me gusta mucho esta diapo, la presentamos bastante. Este es un trabajo de O'Neill, esto fue presentado en el año 2014 y fíjense que ya pasaron bastantes años. Y O'Neill decía en ese momento que para el 2050 se espera que alrededor de 10 millones de personas mueran por año con enfermedades asociadas a la resistencia a los antibióticos. Ya hay varios grupos de investigación que están trabajando y han publicado algunos datos en donde dicen que este proceso se ha acelerado luego del efecto pandemia, ¿sí? Y también mostrarles que mi compañera Jenny les mostró toda la secuencia que sería por parte de los humanos y cómo intervienen en los animales, pero este es bastante más específico para medicina veterinaria. Este es un trabajo de Graham, el mismo fue presentado en el 2019, y bueno, trata de marcar, si ustedes partimos de la resistencia de los organismos, fíjense cómo estos organismos resistentes pueden estar asociados a animales de granja, a la materia fecal en el ambiente, los animales, en el proceso y en la manufactura de las cadenas productivas, en este caso puede ser de carne, diferentes tipos de producciones, los granjeros, cómo a través de la agricultura también se pueden difundir estos mecanismos de resistencia, tal cual había mencionado Jenny, y lo más importante de esto, y que me gusta de este trabajo, es que fíjense en la parte superior hacia la derecha, cómo los hospitales, las comunidades, con todos los que intervenimos en estos nichos ecológicos, estamos interrelacionados. Es por eso que para nosotros es tan importante este tema.
Dentro de lo que es la medicina veterinaria nos hicimos la siguiente pregunta: si existe un rol de los animales de compañía en la transferencia de resistencia a los antibióticos, pensando que las bacterias resistentes a los antibióticos y o sus genes de resistencia antimicrobiana pueden transmitirse en el contexto del estrecho contacto humano-mascota, constituyendo un eslabón relevante en la compleja problemática de la resistencia de los antibióticos en la salud humana. Entonces, en base a esto, analizamos los datos de los urianálisis, como yo les había dicho. Estos fueron procesados en el laboratorio LACE de Córdoba. Fíjense acá en la imagen superior izquierda, en este gráfico de torta, se procesaron desde el año 2018-2021 alrededor de 1.255 urianálisis, con 31 de ellos desarrolló una bacteriuria, ¿sí? O sea, fue positivo para el desarrollo de bacterias. De esas bacterias obtenemos que la predominante es Escherichia coli, similar a lo que pasa también en los humanos, seguido por Staphylococcus grupo intermedius. El Staphylococcus grupo intermedio es más de la parte veterinaria que de la parte humana, y sin embargo en este grupo también estamos encontrando meticilino resistencia, porque se asemejan a los antibióticos que se usan en humanos. Un dato también importante, que el 45% de estas especies que nosotros estuvimos analizando fueron multiresistentes. Esto quiere decir que no solamente son resistentes a los mecanismos que nosotros buscamos, sino que traen asociados otros mecanismos que dan resistencia a múltiples familias de antibióticos. Por lo cual, estos pacientes que adquieren estas bacterias con estos mecanismos de resistencia tienen muy poca chance terapéutica, ¿sí? Y estamos hablando de animales de compañía, en donde solamente por una infección urinaria, muchos de ellos ya no tienen opción terapéutica. Más abajo les muestro, abajo en la izquierda inferior, esta es una placa, es un antibiograma. Este es nuestro día a día en la mesada del laboratorio para detectar fenotipos de resistencia. Marcado en estos óvalos rojos, es que encontramos un fenotipo de BLE, de beta-lactamasa de espectro extendido, y lo que se llama fenómeno de efecto huevo. Y bueno, nosotros también encontramos que hay una alta proporción de beta-lactamasas en animales de compañía, por lo cual, como dije recién, disminuyen mucho sus chances terapéuticas. Y también encontramos la meticilino resistencia en el grupo intermedios, que para nosotros vendría a ser muy importante y relevante, porque la mayoría de nuestras mascotas tienen estos microorganismos. Algunos colonizados, otros no, pero son importantes en lo que es la veterinaria. Y comparten, insisto, muchos de los antibióticos que se dan son los mismos que se utilizan en humanos. Y también evaluamos la resistencia acompañante, que era lo que yo les decía, que no solamente va la beta-lactamasa, que no deja opciones terapéuticas a no poder usar cefalosporinas de tercera generación, sino que viene acompañado dentro de la misma bacteria resistencias acompañantes a otros tipos de antibióticos, como son la ciprofloxacina, con, fíjense, un 84%, el TMS, que es trimetoprim sulfametoxazol, acompañado un 76%, gentamicina 59% y nitrofurantoína con el 49%. Esto quiere decir que un paciente que tiene una beta-lactamasa ya no puede usar cefalosporinas de tercera generación, lo cual ya está cortando muchísimo las familias de antibióticos que podemos usar en el tratamiento de la patología que presenta, sino que además tampoco podremos usar ninguno de estos antibióticos como los que acabo de citar. Y en el grupo intermedio, Staphylococcus grupo intermedio, encontramos también una alta resistencia acompañante en ciprofloxacina, TMS y gentamicina. También se halló una carbapenemasa, una Klebsiella portadora de carbapenemasa, a la cual se hizo un ensayo de conjugación en el laboratorio, y luego de la confirmación a través de PCR se pudo saber que es una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC, y esto en veterinaria es muy relevante. Si bien en humanos la carbapenemasa tipo KPC es el fenotipo, el mecanismo que más predomina, que esté apareciendo en la medicina veterinaria también nos pone en alerta. Y como conclusiones podemos decir que tuvimos 28% de las muestras tuvieron una bacteriuria significativa, donde Escherichia coli fue la bacteria más frecuente. El 45% de los aislamientos fue multiresistente.
El 28% de las enterobacteriales presentaron beta-lactamasa de espectro extendido, siendo Klebsiella pneumoniae la de mayor proporción, Staphylococcus grupo intermedio con el 54%, y se detectaron altos porcentajes de resistencia en bacterias causantes de infecciones del tracto urinario en canino, siendo las resistencias acompañantes más frecuentes en enterobacteriales y Staphylococcus grupo intermedio, la ciprofloxacina y el TMS, ¿sí? Que para nosotros son antibióticos relevantes en el uso de la medicina veterinaria. También se detectó el primer aislamiento canino de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems por carbapenemasa tipo KPC, siendo la resistencia transferible por conjugación, lo que indica que su codificación es plasmídica, y esto quiere decir que tiene mayores chances de poder transmitirse horizontalmente hacia otras bacterias. Por lo tanto, para nosotros es relevante considerar la necesidad de incluir a los animales de compañía en los programas multidisciplinares de vigilancia y control de la resistencia a los antibióticos. Y estas son dos imágenes, solamente para sumarme a lo que vienen hablando mis compañeras, y también relacionado con el río Suquía. En la imagen de la izquierda tenemos un posible firulais, un paciente divino que se está refrescando en el río Suquía, y del lado derecho, fíjense cómo los chicos se están bañando en el mismo río Suquía. Entonces, a través de estas imágenes estamos demostrando que todos compartimos los mismos nichos ecológicos, sea de la especie que sea, y todos podemos estar expuestos a este tipo de bacterias multiresistentes. Ahora le paso nuevamente la palabra a Rosario para que ella les pueda dar el cierre de cómo nosotros seguimos trabajando con todo esto que hacemos en investigación. No podía activar el micrófono. Bueno, la verdad que con todo esto, aparte de una alerta, nos sentíamos muy responsables, ¿no? Y más sabiendo que actualmente los organismos internacionales ya están hablando de que la importancia está en la educación desde los niveles iniciales, ¿no? Y sobre todo profesionales. Entonces, ¿qué hicimos? Durante este año lo que hicimos fue articular docencia, proyección social e investigación. Involucramos 3 carreras, todas estas asignaturas. Y lo que... estaba pasando yo, perdón, Gaby, vos. Acostumbrada a pasar yo el Power. Y entonces, lo que hicimos fue esto. Parece complicado, pero no es tan complicado. En todas las asignaturas donde había anclaje curricular del tema, lo que se hizo fue el abordaje teórico, el abordaje práctico en el marco del currículum. Pero los chicos de veterinario comenzaron desde principios de año, los dividimos en 4 grupos, y a su vez cada uno de esos grupos en 2. Entonces trabajaron en el tema de producción animal, ambiente, grandes animales y pequeños animales, y en cada uno de esos grandes grupos, los subgrupos, uno estaba a favor del uso de los antimicrobianos y otro en contra. La idea era generar, ahora a fin de año, el lunes tenemos este debate, un debate fundamentado en paper por un lado y en entrevistas y en realidad en lo que pasa, porque los antibióticos se usan, ¿no? Y no podemos negarlo a esto, por el otro lado. Los alumnos de bioquímica trabajaron el tema y sensibilizaron a alumnos de segundo año que en el marco del programa de proyección social trabajan con una escuela municipal, primaria y de adultos. Ellos trabajan antropología y salud, servicio a la comunidad, y este año introducimos la sensibilización del uso consciente y racional de los antimicrobianos, para que los chicos ya empiecen a escuchar que no se puede tomar cualquier cosa, que el médico tiene que dar los antibióticos, que si yo me dan un tratamiento, yo tengo que cumplir con el tratamiento, aunque se me pase el dolor de garganta, etcétera, etcétera, ¿no? Y los alumnos de bacteriología de tercer año de bioquímica lo que hicieron fue participar del proyecto de investigación, ir a los barrios y a la ciudad, juntar las muestras, procesarlas en el laboratorio, y con los resultados obtenidos, que también a ellos les asombró porque no esperaban encontrar resistencia en la materia fecal de la plaza, donde ellos caminan todos los días, o en algún agua residual. Con eso están preparando entonces, ahora el 11 de noviembre, tenemos una reunión en el centro de salud, donde van a sensibilizar a los médicos de la zona, donde nosotros hacemos las intervenciones, y al público en general. Todo esto va a culminar el lunes también con un encuentro interdisciplinario
entre bioquímica, farmacia y veterinaria, sobre todo para que palpen que es un problema de todos, ¿no? Y que tenemos que abordarlo desde todas las disciplinas. ¿Gaby? Bueno, algunas fotos simplemente para que vean la realidad. En el momento de la sensibilización, los alumnos de bioquímica estuvieron haciendo encuestas sobre automedicación y fueron muchísimas las sorpresas que nos encontramos, ¿no? La mayoría de las personas se automedica o no va al médico, directamente le pregunta a un vecino, le pregunta al farmacéutico, se empiezan a sentir bien, no cumplen con los tratamientos, utilizan antibióticos que ni siquiera miran la fecha de vencimiento que tenían de antes, o no los guardan como deben guardarlos. Bueno, trabajamos mucho todo ese tema. La próxima, estas son solo fotos para ilustrar lo que hemos estado haciendo. Con los chicos de bacteriología, ellos estuvieron juntando materia fecal de plazas, de parques, de calles, aguas residuales, y bueno, estuvimos buscando la resistencia en el laboratorio. La próxima. Esto es lo que este está en curso, esto es lo que vamos a hacer el 11 de noviembre. Ya estuvimos en el centro de salud hablando con los profesionales del centro de salud y hemos organizado esta charla informativa. Los chicos están diseñando flyer para repartirles a la población y tenemos un video institucional que hicimos apoyados por la universidad, que está en YouTube, que es para público en general, para sensibilidad sobre el tema. ¿Y la próxima? Y el lunes tenemos nuestro gran encuentro interdisciplinario donde los alumnos de veterinaria van a presentar el debate, los alumnos de bioquímica van a presentar los datos ambientales y en animales que tenemos, y bueno, el área de identidad y misión de la universidad va a hacer un cierre dándole una mirada integral a la problemática desde la ecología integral. Y bueno, haciéndonos conscientes de que este es un problema de todos. Bueno, desde ya muchísimas gracias por escucharnos, por darnos este espacio y quedamos a disposición para cualquier pregunta que tengan.